Seguimos con el día a día de la IA. Hoy vamos a aprender un tema nuevo y te prometo que es bien interesante como todos los temas que tratamos de inteligencia artificial. Quédate hasta el final y lo sabrás. ¿Alguna vez has sentido ese olor a plástico quemado cuando intentas entrenar una IA en tu portátil viejo? ¿O han visto cómo su computador se congela, pide auxilio y amenaza con estallar cuando le piden que renderice un video de 4K o corra un modelo local como Llama 3? No es que tu computador te odie. Bueno, tal vez sí, pero un poquito. Pero es que probablemente estás usando un cuchillo para cortar un árbol. En el mundo de la inteligencia artificial, o sea, nosotros los locos, los que queremos crear textos, imágenes o videos con IA en nuestros computadores, entender el hardware no es un lujo, es la diferencia entre perder dinero o imprimirlo. Hoy vamos a desarmar la sopa de letras CPU, GPU y TPU. ¿Qué carajos es cada uno de estos? ¿Cuál necesitamos realmente? ¿Y por qué Google esconde las TPU como si fueran códigos de armas nucleares? Si quieres crear tu primer cerebro de inteligencia artificial sin incendiar tu casa en el proceso, quédate que te voy a comentar muchos detalles, porque hoy te vuelves un conocedor de hardware, pero vamos al meollo del asunto. Empecemos, pues, con los aspectos básicos de la tecnología, hasta llegar a los más complejos. ¿Qué es un transistor? Todo comienza con un transistor. En esencia es un interruptor electrónico minúsculo y ultra rápido. Imagínalo como una llave de paso o un grifo en una tubería de agua. El interruptor puede estar en dos estados: abierto, que es dejar pasar la corriente, o cerrado, que te bloquea la corriente. El estado abierto o cerrado es lo que define el lenguaje de los computadores, el sistema binario 1 y 0. Miles de millones de estos pequeños interruptores fabricados con materiales semiconductores como el silicio se agrupan en un solo espacio pequeño llamado chip para formar el cerebro de cualquier dispositivo electrónico, en este caso la CPU, la GPU y la TPU. Implicaciones fundamentales en el mundo de la IA. La existencia y la miniaturización del transistor son el combustible del boom de la inteligencia artificial. Sin transistores, pues no hay tecnología y por supuesto tampoco pues la inteligencia artificial. Aquí es importante hablar de la potencia del cálculo, la famosa ley de Moore. El crecimiento de la IA depende directamente de la capacidad de procesamiento. Esto lo debemos a la ley de Moore, que predijo que el número de transistores en un microchip se duplicaría aproximadamente cada 2 años. Hay aquí unos conceptos básicos que tenemos que ver. Primero, la velocidad. Cuanto más pequeño es el transistor, más cerca pueden estar entre sí, lo que reduce la distancia que deben viajar los electrones. Esto significa que los cálculos son más rápidos. Segundo, el volumen. Los chips más modernos como los de las GPUs de Nvidia o las TPUs de Google contienen miles de millones de transistores. Esta capacidad masiva es la que permite el procesamiento en paralelo, hacer muchas cosas a la vez, que es crucial para las redes neuronales. Tercero, integración. En lugar de tener que soldar cientos de componentes discretos en una placa grande, el circuito integrado integra, valga la redundancia, todo el circuito en una única pieza de silicio. Cuarto, miniaturización. Esto permite que la electrónica sea increíblemente pequeña, rápida y, lo más importante, barata de producir a gran escala. Aquí viene el dato clave. Cuando hablamos de una GPU, una CPU o una TPU, estamos hablando de un circuito integrado y están diseñados para tareas específicas. Ahora bien, ¿qué es un circuito integrado? Se puede definir como una placa microscópica de material semiconductor, casi siempre de silicio, que contiene miles, millones o incluso miles de millones de transistores y otros componentes, todos interconectados entre sí. Imagínalo como un cerebro electrónico completo fabricado en un área de espacio minúsculo, muy reducido. Los circuitos integrados no solo permiten la IA, sino son la razón por la que la IA dejó de ser una teoría y se convirtió en una realidad práctica en nuestros bolsillos y centros de datos. Ahora veamos el procesamiento en paralelo masivo,
o sea, GPU y TPU. La IA requiere fuerza bruta para realizar millones de operaciones matemáticas simultáneamente, en especial las operaciones de matrices, cosa de los matemáticos, ¿no? El corazón de una GPU son miles de pequeños núcleos que contienen transistores optimizados para trabajar en paralelo. Estos transistores permiten que la GPU maneje inmensa cantidad de datos necesarios para entrenar modelos grandes como los modelos de lenguajes LLM, como ChatGPT o como Gemini. En la unidad de procesamiento de tensores o TPU, los transistores están dispuestos en una arquitectura especializada denominada ASIC, que en un futuro hablaremos y haremos un video sobre este tema. Esto maximiza la velocidad de las operaciones de tensores, que son los datos de la IA, logrando una eficiencia energética y de cálculo insuperable para esa tarea en específica, ¿no? La miniaturización ha permitido que los transistores sean tan pequeños que hoy medimos su tamaño en nanómetros o millonésimas de milímetro, de tal forma que pueden integrarse en cualquier dispositivo. Esto permite a la IA que esté en el borde de la tecnología. Piensa por un momento en la IA que reconoce tu cara en tu celular, o los algoritmos que permiten que un dron navegue solo por un área muy peligrosa. La eficiencia que dan los transistores minúsculos permite que estos dispositivos corran modelos de inteligencia artificial localmente sin necesidad de internet y consumiendo muy poca batería. Esto permite autonomía en sus operaciones independientemente de su entorno. En resumen, el transistor es la unidad básica que se prende y se apaga billones de veces por segundo para que tu modelo de IA pueda pensar. Es la razón por la que tu proyecto de IA tiene la capacidad de funcionar en equipos menos avanzados. Eso sí, guardando las proporciones y las capacidades junto a las limitaciones. La CPU, el gerente general. Empecemos por el abuelo de la fiesta. La CPU, esto es la unidad central de procesamiento, es el cerebro que ha movido al mundo tecnológico los últimos 50 años. Imagínense a la CPU como un gerente general o un profesor de matemáticas de la Harvard University. Este man es el genio. Es increíblemente rápido, sofisticado y puede resolver problemas de lógica súper complejos. Pero tiene un problema: le gusta trabajar solo o con muy poquita gente. Pero para continuar explicando todo eso, ahora vamos a ver un tema clave para entender un poco más. Entendamos qué son los núcleos de un procesador. Imagina el procesador, la CPU, de tu computadora como una gran fábrica encargada de construir todos los resultados que ves en tu pantalla. Lo que es un núcleo o core en inglés en el procesador, un núcleo o core es la unidad de procesamiento fundamental dentro de esa fábrica. Es la parte del procesador que puede leer una instrucción, realizar un cálculo y producir un resultado. Piensa en el procesador como una empresa de construcción y los núcleos como los ingenieros principales altamente calificados. ¿Por qué son importantes los núcleos? La importancia del número de núcleos se resume en una palabra: multitarea. Antes los procesadores solo tenían un núcleo. Esto significaba que para hacer dos cosas a la vez, como escuchar música y navegar por internet, el único ingeniero tenía que ser extremadamente rápido, saltando entre la tarea de música y la tarea de navegación, tan rápido que parecía que lo hacía simultáneamente. Hoy en día un procesador típico tiene 4, 6, 8 e incluso más núcleos, o sea, ingenieros. Por ejemplo, el núcleo 1 puede estar ejecutando algunas tareas del sistema operativo. El núcleo 2 puede estar navegando en Chrome. El núcleo 3 puede estar ejecutando un videojuego. El núcleo 4 puede estar escuchando Spotify. Al tener más núcleos, el procesador puede dividir las tareas grandes en tareas más pequeñas y procesar todas esas tareas de forma verdaderamente simultánea. Ahora sigamos con lo que veníamos hablando. La CPU tiene pocos núcleos, digamos entre 4 y 64, pero este último número solo en los servidores más bestiales que hay. Su especialidad es el procesamiento serial. ¿Qué significa esto en español? Que hace una cosa, luego la otra y luego finalmente la otra.
Por ejemplo, abre Google Chrome. Listo, lo hace. Suma 2 más 2. Perfecto. Ejecuta el sistema operativo. Hágale. Es como tener un Ferrari. Es rapidísimo para llevar a dos personas, que en este caso serían los datos, en un trayecto entre Bogotá y Medellín. Pero si tú le dices al Ferrari, necesito que me lleves a 10.000 personas al mismo tiempo, pues el Ferrari se va a reír en tu cara. Tendría que hacer 5.000 viajes y ahí es donde se pone lento. Veredicto de la CPU. Es vital para que tu PC prenda para manejar la lógica compleja, pero para la inteligencia artificial moderna es un cuello de botella. Se ahoga dentro de un vaso con agua. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Entra la GPU. Originalmente estas tarjetas se crearon para los gamers, o sea, para las personas que jugaban videojuegos en el computador. Específicamente pues para generar escenarios de juegos, pero sobre todo movimientos complejos y en detallar las cosas, o sea, para que pudieses ver los poros de la piel de Kratos en 4K. Pero resulta que de pura chiripa, o sea, de pura casualidad, las matemáticas necesarias para dibujar esos gráficos en tercera dimensión, que vienen siendo las matrices y los vectores, son exactamente las mismas matemáticas que necesita la inteligencia artificial. Si la CPU es un Ferrari con 4 asientos, la GPU es una flota de 5.000 buses de Transmilenio. O mejor aún, imagínate un ejército de minions o de espartanos. Esto mejora muchísimo el rendimiento. Individualmente, cada núcleo de una GPU es más lento y tonto que el de una CPU. No saben hacer cosas complejas, como correr Windows, pero tienen miles de núcleos trabajando al mismo tiempo. Esto se llama procesamiento en paralelo. Mientras la CPU hace una ecuación súper difícil, la GPU hace 10.000 ecuaciones fáciles al mismo tiempo. Y adivinen qué es el Deep Learning. Exactamente. Es multiplicar millones de números, o sea, de pesos y sesgos, todos simultáneamente. Por eso Nvidia vale trillones de dólares hoy en día, porque se dieron cuenta de que sus tarjetas para jugar Call of Duty eran perfectas para entrenar a ChatGPT. Si quieres entrenar modelos, editar video o renderizar, necesitas este músculo. Es fuerza bruta. Y ahora llegamos al hardware místico, la TPU. Eso significa Tensor Processing Unit. Y ojo al dato, esto no lo compras en Amazon para ponerlo en tu PC de gamer. Esto es tecnología propietaria de Google. Si la CPU es un Ferrari versátil y la GPU es un ejército de buses, una fuerza bruta, la TPU es un tren bala en un túnel de vacío, o sea, un cohete espacial. Estamos hablando de otro nivel, el nivel superior. La TPU es una SIC, circuito integrado de aplicación específica. ¿Qué significa eso? Que le quitaron todo lo que sobraba. La TPU no sabe correr Word, no sabe correr videojuegos, no sabe hacer gráficos. Es inútil para el 99% de las cosas. Pero para la única cosa que fue diseñada, multiplicación de matrices y operaciones de tensores para redes neuronales, en eso sí es insuperable. No tiene que perder tiempo preguntando ¿qué hago ahora? El circuito está físicamente diseñado para que los datos entren por un lado y salgan calculados por el otro. En estas condiciones, ¿cuál es la ventaja? Primero, consume mucha menos energía que una GPU. Es mucho más rápida para entrenar modelos masivos, como los que usa Google Translate, Gemini o Nano Banana. Segundo, ocupa menos espacio. El problema es que es como un traje a la medida. Solo sirve para esa fiesta y generalmente solo puedes alquilarla en la nube de Google Cloud. ¿Cuál te sirve a ti? Entonces, futuro investigador en IA, vamos al resumen ejecutivo para que sepas dónde poner la plata. CPU, el cerebro. Uso en el manejo general en la lógica y en sistemas operativos. Para IA, solo para inferencia, es decir, solo para usar modelos ya hechos, pero sobre todo muy ligeros. No intentes entrenar aquí un modelo o morirás de viejo esperando la respuesta. GPU, aquí nos referimos al músculo. El uso, más que todo para gaming, edición de video, entrenamiento de IA, y también para cripto. Para IA es el estándar de oro hoy en día. Si vas a armar una PC para IA, gástate presupuesto en una buena tarjeta de Nvidia, sobre todo por los núcleos. Es lo más flexible y potente que hay. TPU, hablamos del especialista.
Uso en entrenamiento masivo de redes neuronales profundas, es decir, un nivel más alto en la escala de la tecnología. Para IA, úsala solo si eres un científico de datos o si tu empresa creció tanto que necesitas a la nube para procesar terabytes de datos en segundos. Aquí no compras el hardware, aquí alquilas el servicio y estamos hablando de las grandes ligas, las ligas mayores. La conclusión es esta: la herramienta define la velocidad de tu éxito. Mark Cuban y Sam Altman dicen que el primer trillonario será el creador de una IA muy potente, pero ese creador no va a llegar allá usando un abaco. Necesita saber qué motor ponerle a su nave. En algunos proyectos importantes que he analizado se usa combinación híbrida. Se usan GPUs para crear testear rápido y la nube, o sea, TPUs para escalar. Bien, hasta aquí con este tema y espero haberte aportado un granito de arena en este vasto mundo de la inteligencia artificial y que todo lo que hemos aprendido aquí te sirva para crear tu propio conocimiento, pero sobre todo para que comiences a entender las bases de la inteligencia artificial. Y aquí, como siempre, dale like, comparte y síguenos. Y si quieres aprender más sobre inteligencia artificial, visita nuestro sitio web www.lacia.com.